Efesios capítulo 1, versículo 4, estábamos viendo que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estábamos hablando que la ciudad de los Éfesos, sabemos que eran muy religiosos, era una ciudad muy próspera, era una ciudad religiosa en el aspecto que tenían el monumento de la diosa Diana, y pues ahí se prostituían para, entre comillas, pues agradar a su diosa, ¿verdad? La diosa Diana de los Efesios. Pero cuando Pablo llegó ahí, hizo la oración y le quitó toda potestad territorial a esta Diana, empezó a haber un crecimiento enorme en el evangelio, en la iglesia que él fundó en Éfeso. Amén. Incluso Apocalipsis, el apóstol Juan habla de la iglesia en Éfeso, en una de las cartas. Amén. Así es que ciertamente, pues esta iglesia, a pesar de que era un país como quizás Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham, o quizás como Sodoma y Gomorra, no lo sabemos, a ciencia cierta, lo que sí es que era una comunidad muy pagana, pues ahí donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios y Pablo, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, a través de Pablo, fundó la iglesia de Éfeso, una iglesia muy poderosa y muy fuerte. Amén. Y daba en la carta de Efesios, si usted lee en su hogar, Efesios capítulo 1, todo el versículo 1, el capítulo 1 se puede dar cuenta que hay muchas cosas que Pablo habla. Una de ellas, como mencioné hace un instante, que ciertamente hemos sido todos escogidos, hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo de Dios, hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre para estar adorándole, alabándole al Señor de señores y al Dios de dioses y al Rey de reyes y Señor de señores, por siempre y para siempre. Amén. Pero más allá de que hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre, hemos sido apartados desde antes de la fundación del mundo. Amén. O sea, antes de que Cristo viniera a la tierra, Él ya sabía que había un pueblo que iba a estar sentado en esta mañana y muchos iban a estar glorificando su nombre en cualquier iglesia de corazón. Amén. Porque hay muchos, amados hermanos, en otras iglesias, en otros países, en otras partes, que alaban al Señor de la misma manera que nosotros, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Adoramos a Dios ciertamente porque Él es lo que está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Y ciertamente creo que todos nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Y si no lo somos todavía, estamos a punto de próximamente ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Así es que veíamos también Mateo capítulo 22, versículo 14, que muchos son los que han sido llamados, pero pocos han sido los que han sido escogidos. Y entre esos escogidos somos nosotros que estamos aquí reunidos. Amén. Ahora, uniendo, ¿verdad?, este versículo de Mateo 22, 14 con lo que la profecía estaba hablando, podemos decir que muchos de los que están llamados allá quizás han sido escogidos, pero no han escuchado totalmente el llamado de Dios, la voz de Dios para venir en pos de Él. Amén, amén, amén. O sea, lo que decíamos ayer, ¿verdad? Hermano Barajas, venga. ¿Ah? Alguien me habla por ahí. Hermano Barajas, venga. Hasta que los hermanos tomen la decisión de decir, me está hablando el Señor, voy para allá. Es cuando pasamos de ser llamados a ser escogidos, viéndolo desde el punto de vista terrenal humano. Amén. Ahora, en el punto de vista espiritual, nosotros sabemos que Dios ya sabe quién es escogido delante de Él, quién es el llamado delante de Él, y Dios sabe verdaderamente quién es la iglesia verdadera que va a ser levantada por Él. Amén. Dios ya lo sabe, porque Él es eterno, hablábamos de eso. Amén. Pero humanamente hablando, nosotros no somos escogidos hasta que escuchamos el llamado de Dios. Mientras simplemente todos hemos sido llamados. ¿Cuántas veces a nosotros nos llegaron a predicar el Evangelio? Muchas veces. Dios nos estaba tocando la puerta, nos estaba llamando, como dice Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Tocó la puerta. ¿Cuántos de nosotros, después de mucha espera del Señor y varias veces toca la puerta, a final de cuentas, nosotros le abrimos la puerta al Señor y lo conocimos? Bueno, yo fui uno de ellos, usted no, pues, pero yo sí fui uno de ellos que el Señor trabajó conmigo de una manera muy especial. Y bueno, fue como un lapso de casi un mes y medio que estuvieron persiguiéndome, ¿verdad?, para que yo aceptara a Cristo y conociera al Señor. Un hermano me visitaba cada semana a la casa y pues él, cada semana y casi todos los días, y fue el medio que el Señor usó para que yo viniera a sus pies. Estaba siendo llamado, pero hasta que tomé la decisión de abrir la puerta, pasé a ser, humanamente hablando, escogido de Él.
Y ahora soy la niña de los ojos del Señor, la novia de Cristo, el siervo del Señor, el obrero de Dios, como lo es usted. Amén. Estábamos viendo que hemos sido sellados. Amados hermanos, estábamos platicando un poquito el día de ayer, como introducción, ¿verdad? Que ciertamente desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador personal en tu vida, de corazón, no solo de labios, en ese momento nos sella el Espíritu Santo diciendo, yo lo compré, es de mi pertenencia, es mío. Satanás no tienes poder ni autoridad sobre él porque yo pagué un precio por él. Y se antepone ante el enemigo. Amén. Pero de nosotros, amados hermanos, depende que el enemigo nos toque o no nos toque. Sabemos que las puertas que abrimos a Satanás es el pecado. Lo estábamos hablando ayer, amén. ¿Quién nos separa del Padre? El pecado. ¿Quién nos une con el Padre? Cristo a través de su sangre. ¿Quién es el que se mueve en nuestros corazones y el que nos dice cómo buscar al Señor? El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Amén. Así es que hemos sido sellados. Y como hemos sido sellados, Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, pues no contristes al Espíritu Santo en el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál va a ser ese día grande y glorioso de redención? Cuando seamos levantados por el Espíritu Santo en las nubes para encontrarlos con el amado para esas bodas del Cordero. Amén. Yo ya anhelo estar ahí. Ahí estábamos platicando de hermano Barajas y me decía, a mí me gusta servir, hermano. Digo, sí, digo, bueno, pero tal vez nada más va a ser, hermano, hasta que estemos en las bodas. Dice, no, como a mí me gusta servir, yo creo que allá arriba me va a decir el Señor, mira, dile al hermano que se siente aquí, mira, ve a traer esto y a traer el otro. Y realmente allá aparte del banquete vamos a ser servidores del Señor. Hay muchas tareas que Dios tiene para nosotros allá en el cielo. ¿Cuál es la primera tarea? Vamos a venir con Él juntamente a reinar este mundo por 1000 años. Dice, y Jesucristo vendrá en un caballo blanco juntamente con sus santos. ¿Y usted y yo somos? Santos. ¿Por qué santos? Porque hemos sido apartados para Él. La palabra santo sabemos que viene del kadosh, que significa apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo y del pecado. Amén. Así es que no contristemos al Espíritu Santo. La única manera de contristar al Espíritu Santo son dos cosas. No sé si lo dije ayer, pero se lo digo hoy. Una, alejarnos de Dios, y la segunda, pecar delante de Dios. Sabemos que el pecado no es pecado hasta que usted y yo sabemos que ya es pecado, entonces es pecado. No sé si me entiende. Por ejemplo, cuando estamos en el mundo y hay parejas que se unen, allá como dicen en México, no, para casarme no, primero vamos a unirnos en unión libre y si funciona, pues ya nos casamos, ¿no? Hay un dicho de México así. Y hermano, pues esa pareja puede ser feliz y puede vivir en unión libre y estar todo bien bonito, tener sus hijos, bien contentos, ¿verdad? Pueden ser hasta buenas personas, pero cuando conocen de Cristo, Cristo les dice, tu vida me parece perfecta, pero tienes que ponerte a cuentas. Yo así te acepto como estás, pero tienes que poner tu vida correcta delante de Dios. Y Dios te da un tiempo, ¿verdad? Porque si no, Dios te da un tiempo, por supuesto, porque Dios es un Dios soberano, es nuestro amigo, es nuestro Padre. Y claro, Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe el tiempo en el cual nosotros vamos totalmente a cambiar. Yo le puedo decir, usted me ve aquí parado, hermano, y ya alcancé la perfección. No es cierto, me falta todavía mucho camino por recorrer. A todos, hasta el mejor predicador, el mejor siervo de Dios, nunca termina de ser siervo de Dios hasta que esté en la presencia de Dios. Pablo, amados hermanos, Pablo era un hombre que era una persona de miedo, ¿verdad? Ni el diablo se le acercaba, hasta le asustaba ahí la presencia de Pablo, porque Pablo, dice la palabra de Dios que fue el perito arquitecto hacia los gentiles. Usted y yo somos gentiles, ¿por qué? Porque gentiles eran externos a los judíos, amén, extranjeros a los judíos. Entonces, nosotros no somos judíos, pero entre comillas, oigan bien lo que le voy a decir, nos hemos hecho judíos porque ciertamente Cristo nos adoptó a precio de sangre. ¿Por qué? Porque somos la simiente de Abraham. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Mira que serás fecundo en gran manera, de ti saldrán reyes, saldrán naciones, serás padre de multitudes. Y de ahí viene el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, de ahí viene después David, de ahí viene el Mesías, el hijo de David. Y si nos adoptó el hijo de David,
pues también nosotros somos parte de la familia, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero nosotros que lo hemos recibido pasamos a ser parte de la familia de Dios. Ahora no somos judíos porque no somos judíos de sangre literal, pero por fe adoptamos la genética de Cristo en nuestro ser. Amén. Ahora, que si nos ponemos a contar un poquito más, amados hermanos, acerca de la segunda casa de Israel. La primera casa de Israel, sabemos que son Judá, que son los judíos, que es los que viven allá en el Medio Oriente. La segunda casa sabemos que fue esparcida cuando vino la división, cuando se dividió el reino, cuando estaba Salomón ahí, por tener tantas mujeres, lo castigó y su reino fue dividido. 900 concubinas tenía, ¿verdad? Imagínense si digo, Señor, ayúdame con mi esposa porque a veces no puedo. Imagínense 900, ¿no? Hablando de buen plan, pues, ¿verdad? Hablando de buen plan, Señor, ayúdame porque, ¿verdad? Consentir a una dama, pues, ay, Dios nos cuesta, ¿verdad? Pero este Señor, pues sí, se voló la barda, hará 900 concubinas, Señor del cielo. Y debido a su pecado y su extravío y que metió dioses extraños con esas concubinas al reinado, fue que el reino se dividió y fue que perdió automáticamente todo lo que le había dado el Señor por medio de David, porque gracias a David fue que heredó Salomón, por la promesa que Dios le hizo a David. Amén. Así es que, partiendo de eso, amados hermanos, pues fueron divididos y en esas divisiones vino la persecución. Amén. Cuando viene la persecución, empezaron todos a emigrar por todas partes. Y pasaron los años que habían emigrado. Y bueno, muchos emigraron a Europa, muchos emigraron por allá, por Centroamérica, por ahí, ¿verdad? Pues luego llegaron a México. Luego vino la persecución por medio de Hitler y también salieron esparcidos por todas partes. Amén. Entonces, ¿por qué se llama la segunda casa de Israel? Porque muchos de ellos fueron esparcidos por todas las naciones. Con un judío que se haya esparcido a México, pónganse a pensar, un judío que se esparció a México, llegó a México, ciertamente él tuvo una familia en México, es un ejemplo, tuvo una familia en México, la sangre judía pasó al hijo, del hijo pasó al niño, aunque todos hayan sido mexicanos, pero hubo una simiente, la simiente del padre. Y empezó a expandirse, y entre ellos ahora encontramos a los Pérez, a los González, a los Sánchez, que son personas de apellido judío. Amén. Y así hay mucho, lo que es Centro y Centroamérica, donde le llaman los mismos judíos le llaman la segunda casa de Israel, por todos los judíos que salieron huyendo porque los iban a matar y hicieron familia en otro lado, en otro país. Amén. Y la otra segunda casa de Israel, que es una segunda casa de Israel literal, una segunda casa de Israel espiritual, es los que le dieron, no voy a decir el derecho, pero no es derecho, recibieron al Señor Jesucristo y Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí me va entendiendo? Amén, amén. Entonces, hermanos, los misterios del Señor ciertamente son como que lo creeré o no lo creeré. Amén. Pero es realidad. Usted donde quiera que viva, son El Salvador. Ahí en El Salvador tiene que haber una comunidad judía. Yo lo sé que sí. En México hay comunidad judía. ¿Alguien de otro país? Bueno, en Honduras, en Nicaragua, en Europa, en Inglaterra, en Perú, en China, en todo el mundo hay comunidades judías. Las hay. Y esas comunidades se han mezclado con los gentiles, con los extranjeros. Quizás algunos han abandonado, ¿verdad?, las costumbres judías por la persecución. Amén. Pero la sangre que Dios bendijo, la sangre de los judíos, sigue pasándose de generación en generación, en generación, en generación, en generación. Ya perdieron la ciudadanía judía, por supuesto, pero siendo mexicanos, siendo nicaragüenses, siendo salvadoreños, siendo hondureños, siendo europeos, siendo chinos, siendo de donde sea, la genética de la simiente está ahí. Y fue la sangre que Dios bendijo por medio de Abraham. Amén. Amén. Por eso, amados hermanos, ahí en México, Centro y Centroamérica vino una persecución. Muchos salieron huyendo para esos lugares. Por eso hay mucha gente, los españoles, pues, para que me entienda, entre esos españoles venían muchos judíos huyendo de la Inquisición, huyendo de todo eso que
quiso destruirlos, huyendo de Hitler, huyendo de tantas cosas, instalaron pequeñas comunidades. Por eso es que se fueron mezclando con nosotros como latinos. ¿Sabía eso? Amén. Vea la historia, hermano, ahí busque cómo fue que los judíos entraron en países, o cómo huyeron los judíos de España, y ahí se va a dar cuenta de toda la historia. Amén. Así es que, hablando de eso, entonces la Biblia dice que todos somos un cuerpo en Cristo. Porque entre ese remanente que tiene la simiente de los judíos, quizás los González, porque yo soy González, entre ellos quizás no conocieron a Cristo, pero algunos conocieron a Cristo, y quien ha conocido a Cristo es viene a ser partícipe del cuerpo de Cristo. Amén. Dice Efesios capítulo 1, 22, 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda la iglesia, en la cual es su cuerpo. La plenitud, que significa llenura, de aquel que todo llena, todo en todo. En otras palabras, Jesucristo llena todas las cosas y todo está lleno porque Él lo llena, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es llenar? Llena corazones, llena vidas, restaura, cambia, transforma. Él llena todas las cosas. Lo que es negativo lo hace positivo, lo que es la maldad lo hace para cosas buenas, lo que es tristeza, soledad, lo convierte en alegría. Él llena todas las cosas en todo. Siempre y cuando seamos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Dice Romanos 8:23, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Quizás a Dios le ha placido pues que usted sea un brazo, o sea un pie, o sea una mano. Casi a la mayoría de los pastores pues Dios le dio el privilegio de ser hígados, ¿verdad? Para aguantar ahí. Amén. Pero esta iglesia de Éfeso, aparte de que es el cuerpo, les dice que son el cuerpo de Cristo, que han sido sellados, que han sido escogidos, les dice que han sido resucitados. Usted y yo hemos sido resucitados. Dice que la paga del pecado es... ¿Y dónde estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Estábamos muertos. Si usted convive o platica con una persona que no conoce de Cristo, ni siquiera le va a entender, le van a decir, te lavaron el cerebro, estás loco, estás maniático, ya no eres ya, ni se juntan con él, te ven raro, te ven como bicho raro. ¿Por qué? Porque ellos no han sido todavía resucitados, porque ellos no todavía han tenido la revelación de Cristo como la tenemos nosotros. Amén. Y nosotros pues ya sabemos y conocemos la realidad, y al conocer la realidad sabemos que hay algo y una corona que nos espera allá arriba. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué buscamos de Dios? Porque tenemos la esperanza que mientras hay vida podemos arrepentirnos, podemos pedir perdón y nos espera una corona de vida eterna. Eso es lo que nos mantiene unidos a Cristo. La esperanza de que cuando partamos de esta tierra hay alguien que nos está esperando y con los brazos abiertos. Amén. No como dice la religión tradicional que nos espera Pedro, ¿verdad? No, nos espera el mismo Cristo. Ahí tiene una mesa reservada, hermanos, va a ser algo glorioso. Nos vamos a sentar y vamos a estar compartiendo. No sé ni cómo va a ser, ¿verdad? Somos miles y millones que quizás vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Vamos a ser levantados, pero no sé cómo es que dice que veremos al Maestro y platicaremos y estaremos con el Maestro y lo veremos cara a cara. No lo sé, solo Él se maneja en el campo espiritual, que Él es el Padre de toda la eternidad, pues hay cosas que nosotros no comprendemos, ¿verdad? Pero ciertamente usted se imagina estar con el Maestro platicando, oiga, Señor, y wow, ¿cómo fue que te apareciste a Abraham, Señor? No, mira, mi hijo, pues me imagino, ¿verdad? Que Él va a contestar todas nuestras inquietudes, ¿verdad? Porque estamos delante de su presencia. Y ese día glorioso es lo que nos tiene unidos ahí con esa esperanza de que lo veremos en aquel día. Aparte de que sabemos que, aparte de en medio de esa felicidad, en medio de esa recta final, de esa meta, en medio de eso, Dios va componiendo tu vida aquí en la tierra. ¿Cierto? Dios la va componiendo. O sea, porque mire,
Si aún así Dios no compusiera mi vida en esta tierra, yo sé que cuando yo muera yo voy con Él y allá voy a estar contento, feliz y ni siquiera voy a necesitar ni comer. Pero en medio de estos 100 años o 200 años que viva una persona, en medio de eso Dios va poniendo las cosas en orden. ¿Qué dice la palabra de Dios? Va preparando tus vestiduras, quitando esas manchas, quitando esas arrugas. Va lavando tus pies, porque en el caminar, cuando tú caminas, te ensucias de tierra los pies con sandalias. Póngale que con sandalias. Dios va limpiando tu caminar, va limpiando tus pies, va diciendo, no, mi hijo, te estoy preparando para estar conmigo allá arriba. Entonces, el Señor nos está preparando. ¿Por qué? Porque hemos sido resucitados. Amén. Mire, cuando una persona, pongamos que sale del hospital que estaba enferma, que estaba a punto de morir, estaba en coma, y de repente el Señor pues hace que regrese y despierta a la persona. Es como si hubiese resucitado, porque estaba en un coma. Ha habido, hay testimonios de que 3 hasta 4, hasta 5, hasta 10 años, 20 años han estado en coma y de repente despiertan. Amén. Y cuando despiertan es como si hubieran resucitado. Amén. Así es que de esa misma manera es como nosotros hemos sido resucitados delante de Dios, porque todo lo malo, todo lo que hicimos, todo lo que absolutamente hemos hecho que estaba mal, ¿ya? ¿Será que la persona que estaba en coma se va a acordar quizás de lo que hacía anteriormente, de lo que pasaron en esos 4 años o 5 años que estuvo en coma? No, él se va a acordar cuando perdió el conocimiento. ¿Y nosotros cuándo perdimos nuestro conocimiento? Cuando nacimos, porque nacimos sin pecado. Cuando cometimos nuestro primer pecado, ahí fue donde la venda. Sí, porque se nos fue quitada la inocencia. Sabemos que venimos por el pecado de los padres, por supuesto, pero aparte de venir por el pecado de los padres, sabemos que usted y yo ciertamente perdemos la inocencia cuando empezamos a conocer la maldad. ¿Por qué cuando Adán y Eva no conocían la maldad, eran inocentes? ¿Quién les quitó la inocencia? El pecado, la maldad, tus ojos fueron abiertos. Cuando usted nace y crece y crece y crece, hasta que comete su primer pecado o se da cuenta de cuál es la maldad, en ese momento es que nuestra venda es quitada. Pero para el Señor, cuando resucitemos es como si nosotros fuéramos bebés, fuéramos recién nacidos y de repente resucitamos. Ya lo que vivimos en cosas indebidas y malas y que los muertos olían mal y todo frío y congelado, como le pasó a Lázaro, ya quedó en el olvido. Ya quedó atrás. Amén. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, Yahshua. No voy a pensar en ese Miranda que, pobrecito, que Dios haya tenido misericordia de él, porque, ay Señor, se levantan muchos diciendo que son Cristos, Jesucristos, y que a final de cuentas llevan todo ese pueblo a la destrucción. Amén. Pero usted y yo tenemos la verdad. Amén. Así es que no hay nadie más que Dios, el mediador Jesucristo, el que nos media entre el Padre y nosotros y nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Por qué? Porque, mire, Colosenses capítulo 2 dice, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. Eso quiere decir, amados hermanos, que es lo mismo. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo? Lo que simboliza el bautismo es que renuncio al mundo, dejo el viejo hombre, dejo las cosas malas y juntamente con Cristo condeno el pecado en la cruz y resucito juntamente con Cristo con un cuerpo glorificado. Para nosotros literalmente, ¿qué es? Dejas el viejo hombre, se muere el viejo hombre, sales como una persona nueva en Cristo Jesús. Amén. Nuevas personas. Es simbolismo públicamente de lo que tu corazón verdaderamente ya está haciendo delante de Dios. Amén. Amén, amén. No me vea raro. Lo dice la Biblia. Hemos sido también reconciliados. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz,
de que ambos pueblos hizo Dios uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Hermanos, Dios nos reconcilió, éramos varios, ahora somos solo una persona. Amén. Y lo podemos ver ahorita, hay varias iglesias, diferentes denominaciones, pero a final de cuentas, la iglesia verdadera es la que se va a ir, no hay otra. Amén. ¿Cuál es la iglesia que se va a ir? La iglesia, los hermanos que se comprometan verdaderamente con Dios. Solo una. ¿Quién viene primero, el anticristo o Jesús? Bueno, me desvío 5 minutos y regreso. Ciertamente la palabra de Dios dice que Pablo estaba hablando que muchos anticristos ya están por el mundo. ¿Qué son los anticristos? No hablando de que venga el hijo del diablo. El hijo del diablo va a venir en su momento. Nosotros tenemos que ser levantados antes que él. Él ya está. Por cierto, él ya está aquí. ¿Me entiende? Pero a los 30 o 33 años, como Jesucristo, porque es un imitador de Cristo, se va a levantar como rey y todos le van a adorar, según Apocalipsis. Amén. La iglesia no va a estar aquí porque si él se levanta y digan paz y seguridad, como lo hemos visto, y que definitivamente digan, bueno, voy a reinar, yo soy Dios, voy a reinar, me voy a sentar en el tercer templo. Para que esto suceda, ya tiene que estar el templo construido. El templo no está construido, está en veremos todavía, porque la mezquita de Omar, lo que se están peleando, la cúpula que ven dorada, la que se están peleando Israel con Irán, se están peleando, Irak, se están peleando la cúpula, o sea, se están peleando entre primos, se está peleando Israel y Isaac, se están peleando por la cúpula, porque parte de la cúpula de Omar, parte de esa cúpula es lo que viene siendo donde va a construirse el tercer templo. Y eso no ha sucedido todavía. Amén. Para hacer eso, tiene que conseguir una vaca roja. ¿Para qué es la vaca roja? Según la Biblia, según Deuteronomio y Números, y según le dijo a Dios a Moisés que hiciera eso en Éxodo, es de que tienen que quemar esa vaca, ofrecérsela al Señor, una vaca de color rojo. Y tienen que sus cenizas esparcirlas donde va a ser el tercer templo, cosa que todavía no ha sucedido. Tiene que tener la menorá, tiene que tener el arca del pacto. El inicuo, el hijo de perdición, el hijo de pecado. El anticristo. Ese que se va a aparecer con el falso profeta. Amén. Pero ese no es, escuche bien, ese no es ¿cómo le podré decir yo? Que me sacó de base, hermano. Ese no es el reinado del anticristo. Una cosa es el anticristo, gobierno, no es rey, es gobierno. Una cosa es el anticristo, otra cosa es el gobierno del anticristo. Lamentablemente nosotros, oiga bien lo que le voy a decir, vivimos en el gobierno del anticristo. ¡Ay, cómo puede ser eso! Mire, el gobierno del anticristo es el gobierno que están unidos a una sola sede. ¿Cómo funciona eso? Estados Unidos lo tiene implementado, el seguro social, están unidos a una red. Amén. En otros países lo tienen implementado. ¿Cómo? Usted va al banco y tiene que usar su tarjeta. Ya no usa casi dinero, usa tarjeta a base de números, a base de códigos. Es el gobierno del anticristo, puro código, pura internet, pura tecnología. Es su gobierno, porque para él no gobierna Cristo, para él no gobierna la iglesia, para él gobierna, para el anticristo, que el Señor lo reprenda, para Satanás, que el Señor lo reprenda, gobierna un hombre. Y los hombres que están puestos en los países diferentes, muchos de ellos ni siquiera conocen de Dios y otros blasfeman en contra de Dios. Entonces, es el gobierno del anticristo. Porque, ¿quién es el príncipe de este mundo? Y porque es príncipe, es porque tiene reino. Si no, no fuera príncipe. Amén. Entonces,
Ya voy a cerrar, hermanos, porque miren, me sacó de base, hermano. Pero estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo en el gobierno del anticristo. Gobierno. No que estemos viviendo bajo la dictadura del anticristo. Estamos viviendo su gobierno. Amén. Su gobierno, que es dinero, economía, computadoras, códigos. Ya no vamos a poner a hablar del chip, porque eso ya todos sabemos que van a ser sellados en aquel día. Y si tienes el sello de la bestia, pues te va a dar una enfermedad mortal, te vas a morir con esa enfermedad. Pero si eres sellado no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y tú que estás en tu casa y tú que estás aquí, huye directamente a las montañas, dice. Huye a las montañas, no te dejes marcar. Y si estás en tu casa, sube a la azotea. Dios le habla por el profeta Malaquías, si no mal miento. Le dice que tiene que huir cuando el anticristo reine. ¿Por qué? Porque muchos se van a quedar y muchos se van a ir. Hay dos mujeres en un molino. Una será tomada, moliendo. Una será tomada, otra será dejada. Amén. Nosotros tenemos que estar preparados para irnos. Amén. Amén, amén. Así es que hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados con el Señor. Amén. Y porque ciertamente, pues, como dice el hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles. Es aún donde el gobierno del anticristo está atacando las mentes de muchos hermanos. ¿Qué le preocupa a Satanás? ¿Será que le preocupa a los que andan perdidos, los que son idólatras, los que blasfeman de Dios? ¿Cómo? Si ellos ya están perdidos. Está preocupado por nosotros. Salud. Está preocupado por nosotros. ¿Por qué? Para que nos desviemos del camino. Porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Porque nosotros tenemos la verdad. ¿Por qué nos odia Satanás? ¿Sabe por qué nos odia Satanás? ¿Sí sabe? ¿No sabe? ¿Sí sabe? Una de las razones por las cuales Satanás nos odia, amados hermanos, y quiere alejarnos del Evangelio, es porque Él quiere levantarnos, tenemos perdón, somos reconciliados. Él, a pesar de que quizás se arrepintió de lo que Él hizo, quiso ser más que Dios, Dios le dijo, no, estás condenado, serás Satanás, ya no serás Lucifer. Y nosotros sí tenemos reconciliación, a pesar de que Adán y Eva pecaron. Estamos reconciliados con el Padre. Ni la tercera parte de los ángeles pudieron reconciliarse. Fueron condenados también. O sea, ¿qué tan severo fue el castigo para Lucifer? Hablo de Lucifer cuando era Lucifer. ¿Qué tan severo fue el castigo para él? Que no tuvo perdón. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo, dice la palabra de Dios que el Logos, el Yahshua, el Ben-Adán, que es el Hijo de Dios Jesucristo, cuando estaba ahí arriba o sigue estando ahí arriba, Él creó lo que el Padre le decía que creara. Era la voz de Dios. Es la voz de Dios. Es el Malak de Dios. Amén. Entonces, Él creaba las cosas. Él no podía, bajo ninguna circunstancia, alguien que quiso ser más que Él, entregarse a sí mismo a morir por alguien que Él mismo construyó espiritualmente como ser 99.9 perfecto. Él no podía hacerlo. Y nosotros que, hermanos, de 99.9, por eso que tenemos el 1% de perfección tal vez. Murió por nosotros. Amén. Él no tuvo perdón. Nosotros, gracias a Dios, todos los días tenemos perdón. Por eso, el gobierno del anticristo nos odia. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos perdón, Él no. Ahora, ¿por qué te quiere hacer la vida imposible? ¿Te has preguntado por qué Satanás le quiere hacer la vida imposible a la iglesia? Porque no le va a hacer la vida imposible al perdido, le va a hacer la vida imposible a la iglesia. ¿Te has preguntado por qué? Aparte de por el pecado, por supuesto. Porque Él se goza cuando Él hace caer a uno de sus hijos y el corazón de Dios se duele.
¿Qué cree usted y yo que sentiría que llega el hermano? Bueno, no, ¿verdad? Llega el hermano Barajas y yo, ¡Maima! ¿Qué sentiría yo? ¿Qué sentiría su mamá? Feo, tristeza, ¿ah? Es lo mismo que hace Satanás con el pueblo, con los hijos del Señor. Por eso él quiere golpear a los hijos del Señor, a los escogidos, a los elegidos, a nosotros para hacerle daño al Padre, porque él sabe que no tiene perdón. Bueno, pues no me perdonas, pues ahora le voy a hacer la vida imposible a ellos para hacerte sufrir porque no me perdonaste. Ese es el pensamiento que el Señor lo reprenda. Por eso es que Él se goza. Después de que te hace pecar, te cachetea, te hace lo que te hace, se aleja de ti y empieza a bailar y empieza a hacer fiestas burlándose de los hijos de Dios. Porque Él te induce a pecar. Amén. Y nosotros decimos, el error, sí, vamos a pecar. Y ya cuando pecaste, al otro día amaneces y te sientes mal por el pecado que tú hiciste, ya Satanás ya no está. Te sientes solo. ¿Quién te da el valor para cometer el pecado? La influencia satánica que tienes en la mente. Sí, es muy feo, pero es la verdad. Perdónenme que se lo diga. ¿Quién te obliga a pecar? La influencia de Satanás. Dice la Biblia que cuando Él lanza sus dardos de fuego a nuestras mentes, Él no puede tocar nuestros cuerpos porque hemos sido sellados. Pero sí puede, mira que, oye, y el problema, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ahorita voy. Oímos esa voz y le hacemos caso a esa voz. Y cuando ya pecamos, ya nos influenció para pecar, para hacernos daño, Él se aparta. ¿Cómo se siente el corazón? Es lo más importante. Satanás no importa que el Señor lo reprenda. ¿Cómo se siente el corazón de Dios? Ese es mi hijo, yo lo voy a levantar, yo le voy a dar dones espirituales, yo voy a cambiar su vida, voy a cambiar su familia, hasta documentos le voy a dar. Ese es mi hijo, yo estoy confiando en él, por eso pagué un precio por él. ¿Y cómo sentirá cuando Dios tiene esa confianza y de repente haces un pecado, te vas a bailar y te tomas unos tragos? Sales bien, medio prendes el carro, ahí vas en el carro, te metes al freeway, y te estrellas y te mueres. ¿Cómo se siente el corazón de Dios? Él tenía toda la confianza en ti, en que ibas a ser una persona importante, porque eres importante para Él. ¿Cómo se siente el corazón de Dios? La cachetada que Satanás le dio, cacheteó a su hijo. ¿Y cómo se siente? Iba a decir a Dios, pero no, mal dicho. ¿Cómo se siente Dios cuando vio que Satanás cacheteó a su hijo por quien pagó el precio? ¿Cómo se siente el Señor? Mal. Por eso es que Satanás se goza en hacernos daño. No por él, porque ya está perdido. No tiene ya salvación. Dentro de poco estará en el lago de fuego. Bueno, estará encadenado en el infierno por 1000 años y luego será al lago de fuego. Pero, ¿por qué está aferrado en la iglesia? Aferrado en confundirte, en sacarte de su plan. ¿Por qué está aferrado Satanás, que el Señor lo reprenda? Porque quiere lastimar el corazón de Dios. Muchos hermanos no se dan cuenta. Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Estoy cansado. La fiesta estuvo muy, muy buena ayer. Yo no voy. Lo que no saben es que el diablo está, lero, lero, candelero, qué bueno, que no fue. Y de repente tiene que ir el hermano o la hermana a la tienda. Ahora, y van a la tienda y tun, 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 tun. Mis canciones, tun, tun, tun. Y va siendo influenciado hasta alejarse totalmente de Dios. Esa es la realidad. Que muchos no piensan, no lo ven de esa manera. Ustedes no, por supuesto, ¿verdad? Pero hablo de algunas, allá en Lafayette, la iglesia de Lafayette. Eso es lo que pasa. ¿Y cómo se siente el corazón de Dios? ¿Cómo se siente? Es lo que muchos no piensan, que cada vez que pecamos, volvemos a crucificar a Cristo nuevamente. Y la Biblia lo dice, Pablo lo dice, no recuerdo, pero la Biblia lo dice, que cada vez que pecamos volvemos a crucificar a Cristo. Y si tú no te arrepientes, no hay nada que pueda pagar tu pecado, porque si tú no reconoces a Cristo que pagó por tus pecados y sigues pecando, ya no hay nada, estás condenado. Pablo habla en una carta diciendo eso. O sea, si no reconocemos que Cristo, a través de Él hay salvación, estamos perdidos, ya no hay otra cosa que dar. No hay nada.
solo Cristo, solo la sangre de Cristo. Entonces, si lo que les acabo de comentar, hermanos, lo reflexionáramos por un momento, todos los cristianos en todas las iglesias estuvieran llenas. Pero no se dan cuenta que el diablo te orilla. Sí, hermanos, hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y es cierto. El diablo desde Adán y Eva, desde hace casi 7,000 años, el diablo está en la tierra y conoce la tierra. Al conocer la tierra, él conoce cuál es la mente humana, cómo se fue desarrollando la mente humana de cuando era Adán y Eva, cuando empezaron los primeros pueblos, cómo empezaron la civilización, cómo empezaron los pueblos, cómo empezaron los gobiernos. Él conoce todo, él es el psicólogo número 1. Él nos conoce. No como Dios, por supuesto, pero Él conoce cómo ha sido el movimiento del ser humano. Y Él sabe cómo tentarte con astucia, Él sabe cómo hacerlo fácilmente. Miren, hermanos, hay un demonio que el Señor reprenda. Por algo estoy hablando de esto. Hay un demonio que se llama espíritu cíclico. Es un espíritu que visita. Por ejemplo, mi papá pecó, mi abuelo pecó y nace el bebé. Tiene unos 18 años, ya puede empezar a beber. El espíritu cíclico lo visita a él nuevamente, que viene por las maldiciones generacionales. Lo visita a él. Ya tiene 18 años, ya puede pecar, saca la lista. Dice la Biblia el acta de decreto, saca la lista. Pues tu papá hizo esto, y tú también hiciste esto, y está apuntado. Pues ahora hay que tentarlo porque yo tengo la lista de toda su familia. Y este señor, este joven de 18 años, pues no conoce de Cristo, lo aleja de Cristo, se vuelve a casar, nace su bebé. Y otra vez viene a la edad a cierta edad, porque él apunta a las edades, él apunta a los tiempos, él apunta a la hora, todo. Cuando este es momento de atacarlo, viene a ver al nieto ahora, saca el libro, aquí lo puedo atacar porque lo trae por parte de su papá. Ahora, ese es uno, el espíritu cíclico. Otro, cuando nosotros cuando empezamos a pecar, Satanás empieza a apuntar todo lo que tú haces hasta que conoces de Cristo. Cuando conoces a Cristo todo se borra. Para nosotros. Pero Satanás lo tiene archivado. Él sabe, yo que tengo 22 Forever, sabe las canciones que yo bailaba cuando estaba en el mundo, cuando tenía, 14 años. Satanás sabe que el Señor lo reprenda y lo atamos, lo ligamos, lo encadenamos, lo echamos fuera. Pero él sabe, tiene apuntado, que el 14, ¿qué día es hoy? 26. Que el 26 de noviembre del 1900, si no le digo, hace 14 años atrás, 15 años atrás, cuando era joven y más bello, estaba bailando esta canción, estaba en esta discoteca, estaba haciendo este pecado. Cuando vienes a Cristo en los primeros días, te acuerdas de ese pecado. ¿No le ha pasado eso? Nunca te habías acordado, pero precisamente a los días de venir a la iglesia, como que te acuerdas de ese pecado. Ahora pregunto, ¿quién fue quien hizo eso? ¿Quién tiene la lista? Llega a tu mente, te dice, ¿te acuerdas? Pero eso se activa. ¿Cómo? Va este personaje, quizás conoce a un amigo, o va en la calle, o se sube al camión, lo que sea, y ponen esa canción que esa persona bailó hace años atrás. ¡Ay! ¿Y qué fiestón? No. Y la chava esa, no, y ya me acordé, no, y me di mi primer toque, y empiezas ahí empiezas. Por eso dice que somos atraídos, seducidos, porque lo que está en nuestra concupiscencia. Y de eso se encarga Satanás, en influenciarte. Nosotros tomamos la última decisión, no Satanás. Pero es lo único que sabe hacer bien él, su trabajo. Porque es su trabajo. Para eso el Señor lo permitió, es su trabajo, no lo vea como enemigo. Es el trabajo que Dios le asignó. ¿Por qué? Porque es necesario también que nosotros seamos sacudidos, porque Dios no quiere gente robótica. Te adoramos. Para ser personas, hombres y mujeres, que con esto cierro, hermanos, mire, ya me salió un poquito del tema.
Para que el Señor, lo que el Señor busca es personas, hombres y mujeres, que conozcan la maldad y conozcan el bien y tomen su propia decisión. Eso es lo que Él quiere. Porque que Dios me perdone, quizás estoy mal, pero los ángeles no conocen la maldad. Los querubines, lo que todos los días, a cada momento dicen, santo, santo, santo. Los que están en el trono, santo, santo, santo. Santo, santo. En todo momento dicen santo. No conocen otra cosa más que la santidad de Dios. Y a nosotros nos dio el privilegio, oiga bien como le digo, de conocer el bien y conocer el mal para tomar nuestra propia decisión y decir, yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos a Jehová. Entonces, hermanos, estas pequeñas palabras, si los hermanos que no asistieron a la iglesia y a las otras iglesias pensaran por un momento esto, cambiaría su vida. Pero no la han visto de esta forma, no la han visto de esta manera. Piensan que yo conocí, con esto cierro ya, se lo prometo de verdad. Yo conocí un amigo allá en Luciana cuando empecé allá los caminos del... No empezó los caminos del Señor. Cuando empezamos allá a la iglesia y eso se llamaba James. ¿Te acuerdas de James, americano? Y pues lógicamente llegué de San Antonio ahí, conocí a James, no tenía trabajo y pues él ponía pisos de cerámica, de mosaico, ¿verdad? De tile. Y pues empecé a trabajar con él y pues él era drogadicto, un americano, le gustaba la marihuana. Y Dios me dio la oportunidad de hablar del Evangelio 2 o 3 veces. Yo no hablaba nada de inglés, y solo francés. Y pues me conseguí una Biblia en inglés. Y como él me daba raite, no tenía carro, cuando llegaba a mi casa le sacaba la Biblia y le enseñaba que lo leyera. Y sí lo leía, ¿verdad? Y se quedaba así. Cuando íbamos, porque nos pusieron de pareja para hacer las casas, él y yo, en los pisos de los baños. Y cuando íbamos a comer, iba a comer, decía así. Y ya me veía y ya empezaba a comer. En cierta manera estaba queriendo y no queriendo entrar en el Evangelio, pero decía, Señor, yo no sé inglés, yo voy a una iglesia latina, tendría que ir a una iglesia americana, ¿verdad? Ay, Señor. Y bueno, llegó el día. No, yo me salí de trabajar, seguí mi vida, no lo volví a ver. Hasta que un día, ahí en Luciana, tienen en la salida 8, la Camerún, en la salida 8, tienen un cartelón muy grande sobre el Freeway 10, es que ahí hay muchos accidentes, y hay un cartelón que dice, ¿cómo dice? Quieres ser el próximo, ¿no? Cuida cómo manejas, quieres ser el próximo. Y hay varias fotos de varias personas que han muerto por jugar carreritas. Allá hace mucha carrera clandestina en el Freeway 10. Y me sintió mal mi corazón porque una de las fotos que estaba ahí era él y era su esposa, de James. Y él unos días antes me decía, yo juego, se gana buen dinero, me decía, éntrale. Decía, yo juego carreritas en el freeway. Él me decía eso, me doy mi toque de la buena y hago mis carreritas y gano. Pero ese día no ganó. Ese día perdió su vida. Y no solo su vida, perdió la vida de su esposa también. Le digo a mi esposa, yo le conocí, tenía un bebé como 4 años el bebé. Venía de una familia disfuncional, dejaron a la mamá porque se casó con otro hombre, pero era drogadicta la mamá también. Y la hermana se separó, conocía a la hermana también. Y pues la hermana vivía sola, ¿verdad? Y entonces pienso yo que el niño, si no pasó, vivió con la hermana y pues ya no supe más de él. Pero dije, ese bebé se quedó sin padres. Quizás la tía, la hermana de James, se hizo cargo del bebé. O quizás falleció también, nomás que por respeto y por léxico no lo pusieron en pancarta. Claro, eso no se puede poner. Pero decía yo, se le habló de Cristo, no solo yo como latino, hispano, pero a algún americano le ha de haber hablado de Cristo, pienso yo. Porque entonces Dios sería un Dios injusto. Dios le habló antes, porque Dios ya sabía la eternidad, Dios sabía lo que iba a pasar. Dijo, James, no quiero que hagas eso porque te me vas a matar. Y si muchos supieran, amados hermanos, qué día vamos a morir, les aseguro que las iglesias estuvieran llenas. Ese es un caso que pasó, quizás es exagerado, ¿verdad? Quizás no todo mundo sucede, claro que no, pero ese es un ejemplo de lo que ha pasado seguirá pasando, porque pues así es.
Satanás dijo, me lo voy a llevar porque él no te ha aceptado como único y suficiente Salvador. Me los voy a llevar. Sus padres igual que él y sus abuelos también igual que él, me lo voy a llevar. Dios dijo, pues, tengo que impedirlo. Y predicando el evangelio y hablándole a este James. Y James dijo, no, prefiero las carreras, prefiero mi mota. Mi mota. Prefiero mi mota y mis carreras que seguir a Cristo. Y Dios no pudo hacer nada. ¿De quién fue culpa? ¿De Satanás? No, es su trabajo. ¿De Dios? Tampoco, Él pagó el precio en la sangre, con la cruz del Calvario, con su sangre. Él tuvo la culpa, porque no aceptó a Cristo. No aceptó la salida, teniendo la salida dijo, no quiero a Cristo. Por eso dice la palabra que tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos a quién servir. ¿Por qué? Porque no somos robots. Dios quiere que de nuestro corazón verdaderamente le sirvamos a Él. Amén. Pongámonos en pie, amados hermanos. Es un poco triste, a mí como que me conmueve porque yo lo vi, pero digo, Señor, yo espero que en el último minuto quizás se estrellaran en un camión o pasó algo y quizás fueron al hospital en coma y a lo mejor su alma antes de morir se arrepintió, ¿verdad? Es mi idea que tengo. Le dice, porque ya le habías hablado. A lo mejor en ese momento se murió su cuerpo, pero él ya se había arrepentido de su maldad delante de Dios. Señor, perdóname, mira, la regué, mira, mi esposa también, mi niño, perdóname, Señor, me arrepiento, ayúdame, te acepto. Y quizás en ese momento es mi pensamiento, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero ¿qué necesidad hay de esas cosas? No hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad, amados hermanos, que porque Dios nos ama, le tenga que permitir a Satanás que venga a tocarnos a nosotros lo que más queremos, nuestras finanzas, nuestra vida, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestra salud, por no querer venir voluntariamente de todo corazón. ¿Por qué nos da la oportunidad? Si muchos de los que no están en esta mañana supieran que es verdaderamente cierto lo que estamos hablando, hermanos, estuviera la iglesia llena, pero no todos lo entienden. Muchos lo agarran quizás como un juego. Quizás mucho, está bien. Como hemos dicho en el retiro, ¿sabes verdaderamente, tienes en tu mente el concepto verdaderamente de que Cristo murió por ti? O simplemente, Cristo murió por mí, qué bien. No. Tenemos que saber que Él murió por nosotros y no podemos estar jugando con esa bendita sangre. No podemos hacerlo. Porque en uno de esos juegos, entradas y salidas, podemos perder, quizás no nosotros, pero quizás sí la salud, quizás sí nuestros hijos, quizás sí nuestras familias, quizás sí nuestra economía, quizás sí el ministerio. Muchas cosas podemos perder. No solo la salud, no solo la vida. No, podemos perder muchas cosas a causa de tener un corazón que ame las cosas de este mundo. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, cierre sus ojos. Padre que estás en gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra sea predicado. Repita conmigo, Señor Jesús, hoy te pedimos perdón. Te hemos fallado. Hasta hoy, Señor, hemos comprendido la importancia de seguirte, la importancia de tu sangre preciosa. Señor, ayúdanos a serte fiel. Queremos ser fieles. Perdónanos por ser infieles. Perdónanos porque muchas veces hemos antepuesto prejuicios y cosas que nos han separado de tu caminar. Hoy yo te pido perdón por mí, por mi familia, por mi casa, por mis generaciones. Perdónanos en el nombre de Jesús. Señor, te presento todo pecado que no ha sido grato, que no ha estado bien delante de tus ojos. Perdónanos y acepto tu perdón. Me cubro con tu sangre preciosa. Yo, mi casa, mi futuro, mis generaciones, en el nombre de Jesús. Señor, te prometo poner de mi parte
para seguir caminando hasta llegar a la recta final. En el nombre de Jesús. Mi vida ya no es mi vida. Mi vida te pertenece a partir de hoy. Nunca borres, nunca quites mi nombre del libro de la vida. Ten misericordia de mí, de mi casa, de mi familia, de mis generaciones, en el nombre de Jesús. Hoy me levanto como tu hijo. Hoy me levanto como guerrero. Hoy me levanto en el nombre de Jesús.